donde tú nos sustentas, nos apoyas, Señor. Te pido por este culto, Padre, para que tú lo guíes, Señor, para que sea de bendición a todo aquel y aquella que está a través de la pantalla presente en este momento. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, ahí en sus hogares, los invito a que podamos ver la letra del coro que vamos a cantar. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiere exaltar las maravillas de amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta, Señor, toda la creación, honra y poder, majestad al Rey, donde caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu gloria, por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das. Mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiere exaltar las maravillas de amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta, Señor, toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey, montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu gloria, por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Saludamos y ya Vanessa lo ha hecho. Recordaba en esta hora algo, permítanme la autorreferencia en este sentido. A los 5 años tuve la oportunidad de conocer al Señor en mi hogar y fue a través de la televisión. Y a lo mejor ustedes se acuerdan de una familia que era la familia de Rex Humbard, que daban todos los días domingos en la mañana, como a esta hora aproximadamente. Como tenía la costumbre de levantarme temprano y buscaba dibujos animados, esto lo daban primero, entonces tenía que ver esto para esperar a que dieran los famosos monitos. Pero un día impactó mi vida, siendo pequeño, el mensaje de salvación, y hoy día pensaba, la familia, nuestra familia hoy día, por
casualidad, digamos, vamos a celebrar juntos el culto. Y me hace pensar cómo el Señor hace las cosas. Estoy agradecido del Señor por eso. Bueno, después de contar este testimonio, señalar que en la semana estarán desarrollando probablemente los jóvenes la segunda jornada de educación cívica responsable, por la cual igual nos informamos respecto de la situación y de la contingencia nacional. Mencionar también que el día de ayer estuvimos nosotros junto a el Ministerio de, junto a Karina, con Educación Cristiana, haciendo compartiendo el aprendizaje y intercambiando ideas y opiniones. Agradecemos también la muy buena colaboración del pastor Cristian Cabrera en este sentido, porque estábamos leyendo el libro de Marcos. Todavía está a tiempo, si quiere leer, puede leer. Ahora para el mes de mayo vamos a estar leyendo el Evangelio de Mateo. Probablemente nos esté orientando con esto el pastor Jun, que tiene una vasta experiencia e incluso desarrolló un libro basado en este maravilloso texto, el Evangelio de Mateo, para que también podamos acompañarnos en la oración y también en la lectura bíblica. Para la próxima semana, día sábado a las 10 de la mañana, tendremos una jornada en la cual estamos todos y todas invitados, y también por extensión podemos invitar a amigos y amigas, que es un taller donde estaremos trabajando en nuestro corazón, en nuestro ser interior, por así decirlo. Tiene que ver con un tema sanidad interior que ha sido tal vez muchos años manejado de diversas maneras, pero queremos también trabajar en eso como congregación. Para ello contamos con el apoyo de un psiquiatra cristiano bastante conocido por nosotros, que es Jorge Sobarzo. Y bueno, gracias también por las gestiones de Karina en este sentido, que nos ayuda. Así que anotémonos con Karina, por favor, para saber cuántos cupos hay. Por conexión tenemos hasta 100 conexiones, hay varios inscritos ya. Yo creo que no vamos a llegar a 100 tal vez, a lo mejor me falla un poco la fe en ese sentido, pero para que nos vayamos inscribiendo. Y también hay que mandar un material previamente. Karina, corrígeme si es así, ¿no? Hay un material que se envía previo. Sí, ya, ahí vemos me dio un like, así que es así. Así que, hermanos, hermanas, sigamos compartiendo en esta hora, compartiendo en este espacio. Nuevamente les invito a que estemos orando en la semana, los días miércoles y viernes a las 20 horas, como iglesia en este mismo espacio. Nos reunimos virtualmente a orar, a interceder por nuestro país, por el uno por el otro, por las necesidades que tiene no solo nuestra iglesia, sino que nuestra familia y también el mundo en general. Y es una instancia también en la que nos compartimos los unos a los otros. Si tienes la posibilidad, no deje de orar. No esperemos que a veces llegue la aflicción y la dificultad a nuestras vidas para que nosotros nos aferremos y nos acerquemos al Señor, sino que hagámoslo en esta instancia. Y tenemos mucho por qué orar, mucho por interceder, y siendo generosos con nuestro tiempo, también con los demás. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga, y dejo a la Vane para que continúe con la reunión. Gracias. Bueno, hermanos y hermanas, también recordar lo que es la ofrenda, lo que significa también para nuestra iglesia esto, como también a través de este dinero, en este caso, podemos ayudar a distintas personas. En ese caso, si es que su aporte va dirigido a lo que es acción social, el monto debe terminar en 19. Entonces, con esto en mente, voy a dejar este tiempo para que puedan hacer transferencias. Va a estar la cuenta de la iglesia también en pantalla. Una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame para exaltarte a ti. Yo solo quiero cantar para ti, Señor.
y mi vida entregar como ofrenda de amor. Y también, como dijo anteriormente el pastor, se han estado reuniendo algunos hermanos y hermanas para poder orar los unos y las unas por los otros. Y frente a eso, quiero en este espacio que anteriormente, cuando estábamos fuera de la cuarentena, teníamos de gratitudes y peticiones, voy a hacer lectura de algunas peticiones que han salido durante esta semana y algunos agradecimientos también, para que todos estemos al tanto, recordemos y también podamos en este momento pensar en nuestro hermano, en nuestra hermana. La hermana Becky nos cuenta de su amigo Aurelio, que falleció hace unos días. Estemos orando por su familia y también por la familia de su cuñada, que fue sepultada estos días. Ella también pidió oración por los pastores e iglesias que siguen haciendo cultos y reuniéndose. Oremos por el hermano de nuestra hermana Marina, que está esperando que le hagan su terapia. También oremos por las personas que están perdiendo sus empleos. Nuestro hermano Juan Manuel pide por su hijo David, que está trabajando en obra en donde han habido varios contagios ahí. Y oremos también por su vida. Oremos por las decisiones que se están tomando en cuanto a la educación, en cuanto a nuestra contingencia. El pastor Mauricio pide seguir orando por la familia Salazar Ulloa, también por los hermanos y hermanas de la iglesia que no han podido conectarse, y que como iglesia podamos también ser de bendición a otros. La hermana Karen pide por Giordano, su yerno, esposo de Vanessa. Él está trabajando en el Sename con casos de contagio. Y oremos también por sus padres, que pueden ser contagiados, y todos sabemos la edad que tienen, así que son personas de riesgo. Oremos por la familia de Lorena, quien fue nuestra primera trabajadora de la salud fallecida estos días. Oremos por aquellos lugares que no tienen acceso a las medidas sanitarias mínimas. También estamos agradeciendo en este tiempo. Agradecemos por la evolución de Alisa, la pequeñita que recibió un trasplante de médula. Ella ya fue dada de alta. Oramos también por Claudia, quien se está recuperando en casa luego de un mes estando hospitalizada. Agradece ya no sentir tanta angustia frente al temor de que sus padres se enfermen. Y nuestra hermana Laura agradece por los 26 años que cumple su hijo Nicolás. Es solo un recuento de lo que han sido las gratitudes y peticiones de esta semana que se han hecho estos días en esas reuniones que hacen 2 veces a la semana. Y les invito a estar orando, a estar pensando en nuestros hermanos, en nuestras hermanas y también en lo que ocurre a nuestro alrededor. Y con todo esto en mente, les invito a que puedan unírsenos cantando, reflexionando esta alabanza. Aquí estás, queremos poder, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagros abres caminos, de promesas, de tinieblas, mi Dios, así es tú. Milagros abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás.
mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Hermanos, muy buenos días. Quiero invitarles en este momento a que podamos tener una oración para pedirle al Señor que guíe al pastor en la palabra de hoy. Oremos, hermanos. Señor, te queremos entregar este día. Te agradecemos mucho por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor. Ya estamos habituándonos a esta nueva forma de vivir, Señor, pero no queremos perder el sentido de comunidad y ni mucho menos, Señor, perder el deseo de conocerte más, Señor, aún en este momento. Queremos pedirte, Señor, por la palabra que viene ahora, Señor, queremos pedirte que salga de tu corazón, Señor, y que nosotros, los que escuchamos, Señor, estemos atentos, que estemos muy prestos, Señor, a ser transformados en este día. Guía al pastor, te pedimos que bendiga su vida y gracias, Señor, nuevamente por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas gracias, Claudia. Nos alegra escuchar también el sonido de fondo de los niños. Quiero también en esta mañana saludar a los niños que están tal vez dando vuelta ahí al lado en sus casas. También es una preocupación porque ellos puedan tener su espacio, las niñas y los niños, jóvenes, adolescentes también. Mencionar que los jóvenes de nuestra congregación están sábado a sábado reuniéndose también a través de este medio y agradecemos al Señor por esa instancia. Ellos estuvieron ayer en la tarde conversando y qué bueno que puedan tener ese espacio. Bueno, quiero compartir con ustedes en esta hora y mencionar al mismo tiempo que este sermón que tenemos hoy día acá está en papel y con la gentil y tan valiosa ayuda de Víctor Hugo lo estaremos también subiendo a algún medio para que quede de forma escrita y sin duda que también ya nuestras reuniones están quedando grabadas y subiendo a la red, entonces pueden ser útiles en algún minuto, o si alguien se lo perdió, quiere profundizar o quiere compartir, porque esa es la idea, que podamos compartir en estos tiempos el mensaje de la palabra del Señor, las oraciones, y poder llegar a otros que a veces
físicamente no podemos hacer. Esta semana la contingencia ha estado bastante acontecida y han habido harta polémica, si se quiere, también por las cantidades y las cifras. La estadística y sinceramiento de los números respecto a los contagiados con COVID-19 han subido exponencialmente y nos llevan a pensar que posiblemente se tengan que tomar algunas medidas mucho más estrictas de las que teníamos hasta ahora, lo que obviamente van a hacer que nuestros márgenes de libertad se vean más reducidos. Y también la incertidumbre es alta. No tenemos todavía una cura, eso lo sabemos, y nos comenzamos a preguntar y tal vez inquietar, y algunos, ¿por qué no ya, aparte de los síntomas del encierro, la preocupación, y sin duda que también impacta en todas las áreas de la vida? Por ejemplo, hay algunos que se preguntan si el año escolar se podrá terminar en las condiciones que está. Para los profesores está siendo tremendamente pesado hacer clases. No tenemos a veces tampoco la expertise en poder educar de esa manera. A los estudiantes también se les hace difícil, los hábitos cambian, y nos comenzamos a preguntar entonces cuánto durará esto, cuándo podrá restablecerse. Vemos las tensiones que hay también entre quienes quieren volver a esta normalidad nueva y otros que dicen que por ningún motivo. Que Dios, oremos también para que Dios le dé sabiduría a nuestras autoridades para tomar el mejor camino que sea beneficioso para todos y todas. No siempre pensando en solo los intereses económicos, sino que pensando en el bien común. La pregunta también que nos empezamos a hacer, quienes tenemos que estar saliendo por nuestros trabajos y nuestras obligaciones también, mirando con sospecha a la otra persona, mirando con sospecha las cosas que tocamos, incluso lo que respiramos. Hoy día se establece y se piensa que la polución, la contaminación sea otro factor de riesgo que contribuye al contagio. Entonces, la pregunta que uno se hace, aunque esté en casa, aunque me ponga la mascarilla, aunque me lave las manos todo el tiempo, aunque me ponga una escafandra, ¿estaré seguro? ¿Será suficiente? Tal vez alguno piensa como algo inminente, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Qué es lo que va a pasar? Y cuando esto pase, ¿cómo irá a ser esta nueva normalidad? Tendremos que estar permanentemente acostumbrándonos a usar la mascarilla, a estar con alcohol gel, a saludarnos con los codos, o incluso ni siquiera los codos para mantener la distancia social. Habrá que seguir comprando, cuando se pueda comprar, manteniendo 1,50 m, 2 metros, 3 metros, quién sabe, entrando en pequeños grupos. Tendremos que estar esterilizando todas las cosas que tocamos y traemos a casa permanentemente. ¿Por cuánto tiempo? Son muchas preguntas que no sabemos y algunas de ellas nos angustian. Tal vez no acusamos y ni nos damos cuenta de eso, pero a veces nuestro organismo no empieza a pasar cuenta. Dormir menos, despertar más en la noche, desórdenes a veces también en términos de estar más ansioso, comiendo más de la cuenta tal vez, y tantos otros factores. Incluso a veces la piel nos pasa la cuenta, se reseca, nos pica, en fin, son situaciones donde nuestro organismo nos va diciendo que algo no está bien, aunque nosotros pensemos que está todo normal. Bueno, lo cierto es que el distanciamiento social y las medidas del autocuidado seguirán con nosotros aparentemente por un buen tiempo. Algunos dicen que por lo menos 2 a 3 años. Y en este escenario he escuchado también que el distanciamiento social, me lo han hecho saber a través de imágenes, incluso algunos hermanos me han dicho, bueno, en estos minutos el distanciamiento social no debe suponer también un distanciamiento de Dios. En ocasiones, y esto tiene que ver con la historia de la iglesia, en ocasiones la iglesia y el congregarse nos da la sensación de comunión con Dios. Tal vez puede ser nuestro resabio que nos dejó el catolicismo, ya sea como en los casos personales, para quienes vivimos la fe católica en algún minuto, o también por parte de nuestra cultura, consideramos que en el templo, en el lugar físico, es el lugar donde se encuentra la presencia de Dios. Pensamos también que el estar reunido en la iglesia es la manera de rendirle culto y servir a Dios. También en el Antiguo Testamento, a veces cuando tenemos una mirada no cristocéntrica ni tan neotestamentaria, nos puede llevar a pensar que la iglesia representa el templo donde estaba el arca del pacto y por lo tanto ahí de alguna forma
estaba Dios habitando físicamente. Entonces, en la medida que estamos en el templo, podemos vivir y desarrollar nuestra espiritualidad. Otros piensan que servir a Dios es participar de la celebración de los cultos religiosos. Entonces, vamos al culto porque ahí servimos a Dios. Tal vez eso incluso provenga del sincretismo latinoamericano con las culturas precolombinas o de otras latitudes como África, también donde se celebraban rituales y en los cuales se adoraban a las deidades, y tal vez pensamos que servir a Dios es hacerlo a través del culto religioso. La Biblia nos indica que si bien el cuerpo de Cristo es la iglesia, como comunidad, y lo componen los creyentes en Cristo, quienes han aceptado a Jesucristo como su único personal salvador, nosotros desarrollamos de forma personal la relación con Dios, y particularmente basado en que Cristo está con nosotros siempre. En el Evangelio de Mateo que estamos leyendo, en el capítulo 28 y versículo 20, Jesús le dice a sus discípulos que Él estaría con ellos siempre. Una vez de comisionarlos y de partir de esta tierra, le dice a sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros siempre. Ese estoy con vosotros siempre o estaré con vosotros siempre indica que Él está de forma permanente, segundo a segundo, en nosotros, a nuestro lado, acompañándonos. No es que tengamos que invocar a Jesucristo para que venga. No es que Él venga para algunas situaciones especiales. No es que venga cuando estemos angustiados, sino que en toda circunstancia podemos contar con la compañía de Jesucristo con nosotros de forma permanente. Mire qué maravilloso es. Nosotros podemos tener muy buenos amigos y seguramente esos amigos nos van a ayudar en las situaciones difíciles. Pero qué bueno es saber que Jesucristo está con nosotros siempre, sin la necesidad de que lo invoquemos, de que lo llamemos, porque Él está como garantía de nosotros, con nosotros a nuestro lado. La religiosidad judía, y ya para entrar al tema de esta mañana con el texto que acabamos de leer, que nos recuerda el Padre Nuestro, la religiosidad y piedad judía en tiempos de Jesús tenía 3 prácticas de piedad que eran importantes para ellos y de alguna forma medían su espiritualidad. Uno era la limosna, que iba en beneficio de los pobres. Lo segundo era la oración, que también la desarrollaban ellos por lo menos 3 veces al día, y también hacían ayuno permanente. No obstante, aun cuando cada una de estas expresiones son válidas y siguen vigentes también hasta nuestros días, nosotros practicamos el servicio, practicamos el compañerismo, el compartir de lo que Dios nos ha dado para ir en ayuda de los demás. Para eso son nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No son para el provecho ni del pastor, ni de una persona en particular, sino que son para, a través de nuestros bienes, servir a otros. Lo mismo con respecto a la oración. Siempre Jesús nos invita a orar sin cesar. El apóstol Pablo también hace lo mismo, que hagamos rogativas, plegarias, súplicas, oremos los unos por los otros, en la intercesión. No solo orar por nosotros, sino que también orar por los demás. Y una práctica que tal vez usamos poco es la práctica del ayuno, que también nos ayuda a vincularnos de una manera especial con Dios. Debiéramos también pensar en eso en forma personal, cómo la desarrollamos y también comunitaria. No obstante, cuando cada una de estas expresiones están válidas y son vigentes hasta nuestros días, detrás de estas buenas intenciones, detrás de estas buenas prácticas, se escondían 2 elementos nocivos para la piedad. ¿Por qué nocivos? Porque el pensamiento que tenía el pueblo judío en tiempos de Jesús, y no solo en tiempos de Jesús, sino que a lo largo de toda la historia, y ojo, que también puede ser nuestro pensamiento hoy, la lógica de la retribución. Es decir, doy limosna o doy ofrenda, aunque no es lo mismo técnicamente hablando, pero doy algo de lo mío para recibir y esperar recibir un beneficio. Lo mismo, oro y hago una oración no solo para recibir la respuesta de Dios en el tiempo de Jesús, sino para que mi piedad fuera reconocida por los demás y por lo tanto eso me generara un prestigio. Y lo mismo con el ayuno. Los fariseos principalmente, la gente religiosa del tiempo de Jesús, lo que hacía era mostrarse de una forma triste, de una forma demostrando que estaba pasando hambre, indicando a través de su rostro, poniendo de alguna forma como la cara entristecida, cara larga diríamos nosotros, para decir que todos dijeran, mire, él está ayunando, qué piadoso que es. La lógica retributiva es algo que ha acompañado a los seres humanos a lo largo de toda la historia.
Recuerden que Jesús, cuando camina con sus discípulos y ven a un ciego que está a la orilla del camino, preguntan los discípulos a Jesús y le dicen: Señor, ¿quién habrá pecado, este o sus padres, para que esté en esta condición? La lógica que está detrás de eso es que si yo procedo de buena manera, a mí y a los míos le va bien. Prospero, principalmente de forma económica, tengo buena salud, tengo prosperidad. Ojo que ese pensamiento sigue estando hoy día, y particularmente en lo que a dinero se refiere en algunas religiones y en algunas denominaciones particularmente, y tal vez en nosotros mismos. Lo segundo es que en esta lógica retributiva también, si yo hago el bien, espero recibir el bien. ¿Cuántos de nosotros hoy día seguimos a Jesús tal vez para que no nos vaya mal? ¿Cuántos seguimos de nosotros, pensamos en ser creyentes para huir del infierno? ¿Cuántos de nosotros seguimos a Jesús para tal vez que no nos enfermemos? Tal vez esas lógicas pueden hoy día seguir estando dentro de nuestro pensamiento. En el Evangelio de Marcos, que acabamos de leer en el capítulo 12, versículo 41 en adelante, nos encontramos nosotros con Jesús, que está en el templo y observando cómo hacen su aporte económico las personas. Y justamente ahí aparece una viuda que da todo lo que tiene, que era su sustento. Eso no habla de la pobreza de aquel entonces. Pero yo no quiero hablar de esa pobreza en este minuto, ni de la riqueza, sino que simplemente de dar a conocer que las ofrendas en aquel entonces eran dadas públicamente y todos veían cuánto era el aporte que cada cual hacía. Los ricos daban grandes sumas, pero lo que hacían era justamente con la finalidad de ser vistos y ser reconocidos. Es un anhelo del ser humano el reconocimiento. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo que hacemos para que los demás nos aplaudan, para que los demás digan lo piadoso que somos, para que los demás nos reconozcan? Cuidado con cómo ejercemos el servicio de esa manera. A veces procuramos y andamos por la vida tratando de solucionar los problemas a los demás, pero no simplemente por un afán de amor ni por servir, sino que también para que de alguna manera nosotros seamos vistos. Tal vez una pequeña crítica cuando a veces decimos que Chile es un país solidario. Muchas de estas aportes, sobre todo que lo tenemos en un evento que es la Teletón, y no digo que no tenemos que aportar a eso, pero las sumas son dadas públicamente. Muchas de esas sumas también son aportes que nosotros los mismos consumidores tenemos que hacer, y que los aplausos, por así decirlo, se los llevan los poderosos. ¿Por qué no ser solidario en silencio? ¿Por qué no ser solidario siempre? De hecho, como bien me dijo el pastor Josué Fonseca en algún minuto frente a este tema, me dijo: si fuéramos solidarios realmente los chilenos no tendríamos Teletón. Y es una gran verdad. Tenemos que hacer un esfuerzo, y este esfuerzo no es gratis. Hay detrás de las donaciones, muchas veces hay incentivos económicos para poder descontar impuestos y algunos otros de vuelta de mano, si se quiere, en base a lo que uno puede aportar. Jesús le hace un llamado a sus discípulos con el pero ustedes no han de ser así. Jesús llama a sus discípulos y a quienes le oyen a dejar esa manera de comprender la piedad. No rechaza el acto, ojo con eso. No les pide que no ofrenden, no les pide que no den, no les pide que no oren, ni les pide que dejen el ayuno, sino que simplemente rechaza el acto de la forma y el espíritu con el cual llevan a cabo estas prácticas en su contexto. Él invita a ser generosos, a orar y también a la piedad. Incluso en algún minuto, ante la dificultad de echar afuera demonios, dice el texto que le dice a sus discípulos que esto se hace con ayuno y oración. Es necesario que ellos lo hagan. Y de hecho fue práctica de Jesús. Jesús también practicó permanentemente la oración y también el ayuno. De hecho, son parte importante del inicio de su ministerio. Detrás de cada acto que tiene que hacer Jesús importante y relevante, incluso antes de ir a la muerte, a la cruz, Jesús ora al Padre. Es una práctica permanente de él y que lo hace en forma solitaria. Algunas oraciones tenemos los registros de lo que Jesús oró, pero de otras y de muchas de ellas y de la mayoría no sabemos, pero sí sabemos que él lo hacía como una práctica permanente. Una práctica que permite, a través de la disciplina, entiéndase práctica, ¿no? Hábito, tiene que ver con esto del desarrollo del creyente. Hagamos entonces de la lectura bíblica, de la oración, del ayuno y del ofrendar y dar
una práctica permanente en nuestra vida, una costumbre, una sana costumbre de poder hacerlo. No tengamos miedo a que se mecanice en ese sentido. Es una práctica de piedad que nos debe acompañar en nuestro crecimiento y desarrollo cristiano. Bueno, el gran tema es que cada uno de estas cosas debe ser realizado de una forma diametralmente opuesta como lo hacían los religiosos del tiempo de Jesús. Ellos se paraban en la esquina, en lugares visibles, oraban largamente para ser vistos, se hacían demudar su rostro, dice el texto bíblico, para que todos notaran que estaba ayunando. Y también hacían sonar las monedas y daban las ofrendas para que fueran vistos por todos. Incluso eso lo manifestaban ellos. En la oración del publicano y el fariseo vemos que en la misma oración el fariseo le dice a Dios las cosas que él está desarrollando, es decir, él ofrenda y diezma de todas las cosas que él tiene. Bueno, que no sea esa nuestra costumbre, incluso al día de hoy, de tratar de demostrar nuestra espiritualidad. Esta debe ser realizada y desarrollada en secreto, en silencio, en la intimidad con Dios. Bueno, vamos a hablar ahora de la oración, en breve, que Jesús nos invita a desarrollar. Curiosamente en Mateo, a diferencia de Lucas, en Mateo Jesús lo hace justamente después del Sermón de la Montaña y lo plantea también como la manera en que se debe desarrollar la oración, el ayuno y también la ofrenda por parte de los creyentes. En el libro de Lucas, la oración es enseñada, producto que los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Aquí está presentada como una práctica de piedad necesaria para los creyentes y de la manera en que la deben hacer. Bueno, si tienen su Biblia ahí a mano, por favor acompáñenme en el versículo 5, que es el preámbulo para hablar antes de la oración modelo. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en la sinagoga, en la esquina de las plazas y para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Principalmente los religiosos realizaban extensas oraciones de manera visible y pública con el objeto de ser reconocidos y ser valorados por las otras personas y también por sus pares. Eso les permitía a ellos tener una mejor posición frente a los demás y frente a la sociedad. De alguna manera eso le reportaba a ellos poder. Sin embargo, Jesús los trata bastante duro. Dice que actuar de esa manera es ser hipócrita, es decir, utilizar como una máscara para esconder los propósitos reales que hay detrás. La palabra hipócrita significa actuar de buena manera. Desde ahí viene el sentido que tiene el texto. Un hipócrita es un actor, es decir, alguien que representa un papel. No es lo que vemos no es realmente la persona, sino que es una máscara que, bajo la cual se esconde realmente las intenciones y la persona. Mostrar lo que no se es. Esta reputación le permitía a ellos entonces tener una posición de privilegio. Y eso es lo que Cristo invita a no desarrollar la oración y todo lo que hagamos por ser visto y para obtener algún beneficio y algún rédito. Según Jesús, los aplausos que recibían ellos, el reconocimiento que recibían, esa era toda su retribución, es decir, el pago completo. Cuando dice que les aseguro que han obtenido toda su recompensa, la palabra recompensa implica todo el pago. Es decir, ¿cuál es el pago de ellos? Su oración. ¿Cuál es la trascendencia de ese tipo de oración? Es simplemente el aplauso momentáneo y temporal de quienes les escuchan y de quienes los ven. No tiene una trascendencia ni una respuesta positiva de parte de Dios. Pero tú, y aquí es donde viene el llamado a los discípulos, pero tú, y procedamos de otra manera. Cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que hace en secreto, te recompensará. Así lo traduce NBI y así termina este texto en Mateo. Pero tú, establece un cambio para la manera de actuar y de pensar del discípulo de Jesús. Otra manera de proceder. No habla de no orar, sino de hacerlo de la forma correcta. ¿Y cuál es la forma correcta? Entrar en tu cuarto. Para nosotros significa entrar a nuestra habitación, pero en el contexto original nos habla de entrar a un lugar que solamente tiene una puerta, es decir, una especie de bodega o almacén para guardar las cosas para que no perezcan. Entonces, habla de un secreto íntimo, de un espacio
privado, solo, que ni siquiera tiene ventanas. El sentido es a solas totalmente con Dios, en secreto. Lo secreto es la dimensión de la intimidad, pero también de una actitud no pretenciosa de hacer las cosas. Es decir, donde nadie puede saber ni ver, ni siquiera que estás orando, menos lo que estás diciendo. De no buscar el reconocimiento de los otros. Y por qué no, también de un espacio de sinceridad. Cuando oramos públicamente, cuando queremos ser vistos, lo más probable es que incluso la oración que acabamos de hacer, Vanessa, Claudia y todos los que participamos de esta oración, hacemos una oración congregacional donde decimos lo que debe ser. Y no está mal porque nos representa a todos y todas. Sin embargo, la oración que hacemos con Dios, en esa oración podemos llorar, podemos confesar lo que nadie sabe, podemos decirle a Dios y mostrarnos realmente como somos, abrir nuestro corazón a Dios, manifestarle nuestras dudas, nuestros temores, ¿por qué no nuestras quejas? Como nos muestra, por ejemplo, el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es un buen libro para leer en la oración. Y en los Salmos nosotros vemos la queja, la súplica, el ruego, el llanto, la rabia. Todas esas cosas nosotros manifestamos cuando oramos a Dios. Otro de los aspectos importantes que nos menciona este versículo. Jesús dice que debemos orar ¿a quién? Tu Padre. Y este es un concepto bastante interesante en el Antiguo Testamento, particularmente el concepto de Dios como Padre se observa muy pocas veces, pero Jesucristo nos muestra a Dios, nos acerca a Dios para que tengamos una relación con Él de hijos hacia un Padre. Por lo tanto, es una declaración novedosa, pero también de cercanía, de intimidad. No es alguien a quien está lejos, sino es alguien que está cercano. Alguien con quien podemos hablar. Y hablar ahora de forma directa. No necesitamos otro intercesor. No necesitamos hacerlo tal vez una vez al año. No necesitamos de otro intermediador más que Jesucristo. Podemos hacerlo permanente. No en alguna ocasión solamente, sino que ahora a través de Jesucristo podemos entrar directamente a conversar con Dios las veces que queramos y cada vez que lo necesitemos, y aunque no lo necesitemos, debemos estar orando y comunicándonos con Dios. Y comunicación implica hacia Dios y de Dios hacia nosotros. Jesús realiza entonces este acercamiento y una nueva manera de relacionarnos con el Dios Todopoderoso. Dios no deja de ser todopoderoso, pero en Jesucristo se nos hace cercano. Jesucristo nos lo ha dado a conocer. Jesucristo nos muestra a Dios en carne y hueso de alguna manera. Y no solo llamarlo Padre, sino que también nos invita, y como lo usa muchas veces el apóstol Pablo y el mismo Jesucristo, no solo llamarlo Padre, sino que también en un sentido mucho más familiar y cercano, decirle papá. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta tanto de eso, pero decirle Padre y decirle papá, o como traducen algunos también, papito, es algo tremendo, acercarnos, y sobre todo para la cultura judía, debe haber sido tremendo ese impacto de llamar al innombrable, como era Dios, que ni siquiera se atrevían a decir su nombre, ahora llamarlo Padre y llamarlo Padre mío, papito, con un sentido de propiedad. Mi Padre, tu Padre, nuestro Padre. Una dimensión también, no solo individual, sino que una dimensión colectiva. No una propiedad privada, sino que un Padre al cual le pertenecemos y que, como cantamos en el himno, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, sino que para siempre. Y lo que es curioso, los seres humanos, en este caso los religiosos de ese entonces, buscaban y hacían todas estas cosas buscando tener una recompensa inmediata, ya sea por la oración, para ser reconocidos por estar ayunando, como un acto de piedad, y también por sus limosnas, por sus ofrendas. Dice que el texto te recompensará. Eso es curioso, pero al mismo tiempo enigmático. Los religiosos buscaban retribución por sí mismos. Jesús indica que el Padre es el Padre quien recompensará, no los demás, no el entorno, sino que el Padre recompensará, pero curiosamente no dice cómo. No dice que tendrán una remesa, no dice que tendrás una bendición al 100%, no nos dice de qué manera será. Solo sabemos que el Padre, quien nos ve en secreto, recompensará. ¿De qué manera? No lo sabemos. El Padre se encargará de eso. Pero lo cierto es que
Lo que hacemos en secreto, de alguna manera, sale a la luz. Pero cuando sale a la luz, ya no es para la gloria nuestra, que era lo que buscaban los religiosos de aquel entonces, y lo que podríamos también, ¿por qué no?, incluso el día de hoy, estar buscando nosotros. Cuando sale a la luz lo que hacemos en secreto, esto termina glorificando a Dios. Recuerden que todo lo que hacemos y lo que hizo Jesús como ejemplo fue para la gloria de Dios, para la gloria del Padre. En el versículo 7 nos dice, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles o los paganos, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. La verdad que NBI traduce muchas palabras de una forma sutil, porque la verdad que es palabrería o charlatanería, como dice en el original el texto. Es decir, la repetición constante de palabras, de frases preconcebidas o aprendidas y utilizadas por algunas culturas como mantras, como letanías, con las cuales invocaban a sus deidades, no tiene ningún valor en una oración. Una oración requiere, más que una repetición, requiere la sinceridad del corazón y que manifestemos a Dios lo que ocurre en nuestras vidas. Con las fragilidades de la vida, con lo que nos acontece, con lo que nos pasa, con la intimidad de lo que supone estar hablando con Dios. Ya hemos dicho que en la oración debemos manifestar todo cuanto nos pasa. El versículo 8 dice, no sean como ellos, es decir, como los religiosos que acabamos de mencionar anteriormente. Porque su Padre, nuevamente le dice, porque su Padre, el Padre de ustedes, tu Padre, sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Y aquí hay algo maravilloso. En la oración, nosotros no ponemos al corriente a Dios de las cosas que nos pasan o de lo que nos pasa en el mundo. Dios nos entera por nosotros. Dios nos entera por la prensa. Dios nos entera solo si nosotros le contamos las cosas. El Salmo 139:4 dice, no me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Entonces, cuando oramos a Dios, no tiene el sentido de que le contemos para que Él sepa lo que nos pasa. Él ya lo sabe. Así que, como dice Hebreo, podemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia con nuestra pecaminosidad, con nuestra humanidad, con nuestras fragilidades, con nuestras dependencias, con nuestros hierros, con nuestros fracasos. Sin embargo, Dios quiere saber qué nos pasa. Él se interesa, aunque no sepamos explicar o distinguir lo que nos acontece, o tener a veces un diagnóstico errado. A veces le pedimos a Dios, como dice Santiago, no como conviene, sino que pedimos para nuestros propios deleites o para nuestros propios intereses. Sin embargo, quiero decirles que Romanos capítulo 8, Pablo le dice en el versículo 26 y 27, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Esa es la oración, esa es la clave de la oración, orar conforme a la voluntad de Dios. Y a lo mejor lo hacemos de forma imperfecta, pero gracias a Dios que nos ha sido dado el Espíritu Santo y que nos ayuda con esto. Nos ayuda a que nuestra oración sea perfeccione, a que nuestra oración tenga un sentido, a que nuestra oración sea de acuerdo al plan y la voluntad de Dios. Eso lo encontramos en el Padre Nuestro que veremos en unos segundos. Orando también nosotros escuchamos a Dios y nos ponemos en sintonía con Él. No cambiamos su plan. Esto es interesante, no cambiamos su plan, sino que nos introducimos nosotros al orar en su proyecto. Dios siempre está trabajando. Jesucristo le dice a sus discípulos y también le dice a sus antagonistas en Juan capítulo 5 y 17. Jesús le respondía, mi Padre aún está trabajando y yo también trabajo. Y más abajo dice, nada hago por mí mismo sino lo que veo hacer al Padre. Es decir, Jesús tenía una vida con propósito, tenía una vida en la que lo que él hacía tenía un correcto desarrollo, porque estaba en el centro de la voluntad del Padre y, de alguna manera, detrás de lo que el Padre ya estaba haciendo. En nuestro alrededor, en nuestra vida, en nuestro contexto, en medio del COVID-19,
en medio de los estallidos sociales, en medio de la problemática mundial, Dios está trabajando, Dios se está moviendo, Él no está ajeno a lo que pasa, esto no escapó de sus manos, no escapa de su soberanía, pero también en esa soberanía nosotros debemos pasar por los periplos de la vida, acompañados por Él, sufriendo también. No implica que nosotros estamos inmunes, no implica que nos da lo mismo, no implica que nosotros somos invulnerables a esta realidad. Tenemos pena, tenemos dolor, sufrimos, perdemos a seres queridos, vivimos cosas que no entendemos por qué pasan. Solo sabemos que Dios sabe las cosas que están ocurriendo y en Él debemos mantener y cifrar nuestra esperanza y nuestra confianza. En medio de la aflicción, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, viviéndola, por supuesto, en medio de nuestra fragilidad y nuestra humanidad. Ustedes deben orar así, le dice ahora a sus discípulos. Voy a tratar de no extenderme mayormente, va a quedar esto escrito para que lo puedan profundizar más, que les interese posteriormente, y lo que sería mejor pudieran compartir. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Jesús establece una estructura, esto es importante, no una fórmula exitosa de oración exitosa, valga la redundancia. Es decir, si yo hago esta oración, tengo por seguro. Ustedes han visto cuántas veces en internet que nos llegan dentro de las cadenas, con esta oración recibirás al día siguiente. Lee este salmo en voz alta, repítelo 3 veces y vas a recibir lo que pides. Nos gusta y tenemos esa tendencia de tener esta fórmula exitosa, los remedios infalibles para poder solucionar todo de forma inmediata y rápida. El acento está puesto en la actitud del que ora, no tanto en la estructura que utilice. Pero aún así, nos invita primero a reconocer quién es Dios. Son 3 primeros puntos que tienen relación con Dios y luego los otros aspectos que tienen relación con el ser humano, muy parecido a los 10 mandamientos. Padre nuestro, nuevamente la figura de Dios como Padre, pero no solo en una dimensión personal, sino que también en una dimensión comunitaria. Oren en secreto, pero orando en secreto también clamar a Dios como Padre nuestro. Es decir, aún en la individualidad de nuestra oración en los secretos, tenemos que tener esta dimensión que oramos juntos y también por otros. Dios es un Dios personal, pero también profundamente comunitario. Luego habla, Padre nuestro que estás en el cielo. Para el pueblo judío el cielo era el lugar donde Dios habita, donde está en lo inalcanzable, lo que está más allá de lo humano. Sin embargo, para nosotros hoy día, y con el discernimiento que nos ha dado el Espíritu Santo y la revelación de su palabra, no tiene que ver, en este caso, la ubicación temporal o espacial, la ubicación física donde Dios se encuentra, porque sabemos que Él es omnipresente en todo lugar, pero sí nos habla de su dignidad, nos habla de su distinción con lo terrenal, nos habla de lo distinto que es de lo terrenal, que es pasajero, que es frágil, que es vulnerable. Él es trascendente. Nunca debemos olvidar este aspecto de Dios, la distancia que existe entre Dios y los seres humanos, entre Dios y lo terrenal. Un famoso teólogo suizo, Karl Barth, hablaba del Dios, creo que no es la palabra, esta frase totalmente de él, pero él la popularizó tal vez, que es Dios es el totalmente otro. Es decir, Dios está siempre en una esfera y una dimensión mucho más alta y trascendente que la nuestra. Y de eso nos habló también el pastor Yu la semana pasada muy bien y nos dejó muy claro que Dios no se puede domesticar, no podemos decir Dios es así, Dios actúa así, Dios está castigando a la humanidad a través de esto, Dios está haciendo esto o lo otro. Debemos siempre nosotros contemplar humildemente las cosas que Dios está haciendo sin pretender contenerlo, sin pretender definirlo, sin pretender acotarlo. Por lo mismo Dios se llama Dios, no tiene nombre. Bueno, y entender esta distancia entonces que existe entre Dios y los seres humanos. Sin embargo, Jesucristo es el mediador, es el intercesor en Jesucristo, y por gracia y por amor, Dios se nos ha hecho cercano por medio de Cristo. Y por eso que podemos llamarle a Él Padre y Padre mío. Por eso debemos reconocerlo también a través de la oración, su santidad, su dignidad y nuestra pequeñez al lado de quién es Dios. A veces pareciera que Dios se nos hace tan doméstico, tan cercano, más que cercano, tan
lo humanizamos tanto que se nos traduce, se nos transforma prácticamente a veces en un ídolo. Lo tomamos y lo dejamos como si fuera algo pasajero, como si fuera un adorno en algunos casos. Dios es Dios, no olvidemos eso, su soberanía y su poderío, su trascendencia en todas estas cosas. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La búsqueda de que el reino de Dios se haga presente en el tiempo presente, tal vez no en plenitud, pero sí que podamos disfrutar y a través de nosotros el mundo pueda empezar a disfrutar y ver y vislumbrar el reino de Dios y también manifestar la esperanza y expectativa que tenemos del retorno de Cristo, cuando realmente se haga pleno el reino de Dios, el reinado de Dios, que ya se ha hecho cercano en la persona de Jesucristo. Danos hoy el pan cotidiano. Mostrar nuestra dependencia del pan de hoy, de lo básico, de todas las cosas, de lo elemental, para hoy y también para mañana. Pero lo de mañana no lo esperemos hoy. Mañana, como dice más adelante el mismo Evangelio, en Mateo, basta cada día su propio afán, su propio mal. Hoy vivamos el presente. No vivamos afanados por qué es lo que ha de ocurrir el día de mañana. Confiemos en Dios día a día, en que Él suple para los suyos de cada una de las cosas que necesitamos. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Manifestar la completa dependencia de Dios en las cosas simples y en las más complejas. A veces acudimos a Dios cuando nos dan un diagnóstico lapidario, para nosotros o para uno de los nuestros. Dependamos incluso de Dios en lo simple que puede ser el pan, en el sustento de las cosas más básicas para nuestra vida. Sin pensar en acumular, sino que simplemente para que tengamos lo suficiente para el día de hoy, de lo necesario para el día, para cada día, sabiendo que Dios cuida de nosotros. En Mateo 6, 25-34 nos habla de eso, y Primera de Pedro, capítulo 5 y 7, dice que depositemos sobre Él toda nuestra ansiedad porque Él cuida de nosotros. Él está ocupado de nosotros. No está preocupado de nosotros, Dios. Está ocupado de nosotros. Es distinto. Esa debe ser entonces nuestra petición, en la cual manifestamos el deseo de que Dios nos provea del pan cotidiano, que perdone nuestras deudas o nuestras faltas. La palabra deuda no es vista como calilla, como la deuda económica que nosotros tenemos, sino que se refiere a todas aquellas cosas en las que seguramente no hemos hecho correctamente, pidiendo a Dios que nos perdone. Esta es una actitud también común en el pueblo de Israel, pero que no necesariamente venía acompañada de lo segundo. Y aquí la justicia del reino manifestado en Jesucristo se hace también novedosa. Perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Le pedimos que perdone nuestras faltas, perdone nuestras deudas, perdone las cosas en las que estamos al debe, por así decirlo. Porque nosotros ya en nuestro corazón hemos perdonado a quienes nos han fallado, a quienes nos han defraudado, a quienes nos han hecho mal. Y esto, curiosamente, se extiende en algunos versículos más adelante, entendiendo que en Cristo nos ha sido perdonadas todas nuestras faltas pasadas, presentes y futuras. De la misma manera que Dios nos ha perdonado a nosotros, nosotros debemos perdonar por gracia también a los demás. Es curioso y novedoso lo que nos invita el Evangelio y Cristo entonces a vivir. Perdonar, ¿cuántas veces? Pedro estaba preocupado de eso, porque ellos incluso tenían medido, todo era medido, cuántas veces orar, cuántas veces ofrendar, cómo ofrendar, etcétera. Toda una forma de hacerlo, cuántas veces también perdonar. Pero en este caso Jesús nos habla y le habla a los discípulos en Mateo 18, 21 al 22. Debemos perdonar siempre. ¿De qué manera? De la misma manera que Cristo el Señor nos ha perdonado a nosotros todas nuestras faltas y nos sigue perdonando siempre. No nos dejes caer en tentación, para ir ya terminando. La tentación va a estar siempre presente y permanente en esta vida. Cada uno de nosotros luchamos y tenemos nuestras dificultades en forma diaria y periódica. Nos demos cuenta o no. Que Dios nos dé el discernimiento y que podamos estar atentos a saber qué cosas nos están produciendo dificultades en las distintas áreas de nuestra vida. Estamos constantemente siendo tentados en muchas cosas. Entonces debemos, en ese sentido, mantener nuestra dependencia
no podemos solos. Y para eso nosotros estamos con Cristo. De Él vienen y provienen nuestras fuerzas. No podemos con nuestras propias fuerzas resistir la dificultad. Contamos y debemos contar con la ayuda de Dios para este tema, para poder resistir y encontrar la salida frente a las distintas dificultades que se nos presentan en la vida. Ojo que acá la tentación está justamente en el contexto de quienes nos ofenden. Algo para profundizar ahí. ¿Por qué habla antes y después de la necesidad la tentación está en este contexto también de las ofensas? Y para terminar, ahora sí que vamos a terminar, los versículos 14 y 15. Solamente una breve reflexión. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Porque si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. 3 versículos en este pasaje nos hablan acerca del perdón, la necesidad de pedir perdón y la necesidad de perdonar. El perdón de Dios va asociado también en la manera en que nosotros perdonamos. Tal parece que es un tema relevante. Tal vez leemos el Padre Nuestro y no notamos la importancia que tiene el perdón. ¿Será que las ofensas son pan de cada día? ¿Será que nos herimos unos a otros permanentemente? ¿Será que permanentemente nos estamos equivocando en cómo actuamos, en cómo miramos, en cómo decimos, incluso en cómo pensamos respecto del otro y de la otra? Hoy día, en tiempos de pandemia y en tiempos de cuarentena, cuando hay más fricción en nuestro hogar, donde no podemos tener la distancia social y tenemos que enfrentarnos día a día y nuestros caracteres a veces chocan y a veces nos enojamos por cosas sencillas y cotidianas de la vida. Si a veces la comida tiene más o menos sal, cosas así, de esas cosas a veces se transforman tremendas discusiones. El perdón de Dios va asociado también a cómo nosotros perdonamos. De la manera que Dios nos ha perdonado debemos perdonar, pero también pedir perdón. Me llama la atención que el texto insista tanto en eso y lo leemos al pasar. Y con esto quiero terminar. Debemos pedir perdón unos a otros. Debemos darnos cuenta que ofendemos con hechos, con palabras y con acciones, con miradas, de forma permanente. Cuidado con eso. Seamos conscientes de que lo hacemos, consciente e inconscientemente. Y pidamos perdón a Dios también porque constantemente le fallamos a Él, a nosotros, pero también a los demás. Un llamado entonces, para que nuestra oración no tenga tropiezo, a perdonar y a ser perdonados. Y a perdonarnos a nosotros mismos. Y con respecto a eso, el día sábado tenemos un lindo encuentro al cual estamos todos y todas invitados para hablar acerca de estas cosas, tal vez la necesidad de perdonar, de perdonarnos, de perdonar a otros y, ¿por qué no?, de pedir perdón. Hoy es un tiempo de reconciliarnos, un tiempo de ser sensibles a veces al daño que provocamos y también a reconocer el daño que hemos recibido, pero también a liberarnos, porque cuando perdonamos, ganamos nosotros. Liberamos a otros y nos liberamos a nosotros mismos. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde a cada uno de ustedes y recuerde, entre al lugar secreto, entremos al lugar secreto. No busquemos ni hagamos las cosas para ser vistos, para recibir recompensa, porque si hacemos eso, los aplausos será todo lo que tendremos y no recibiremos entonces la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Que Dios les bendiga y muchas gracias por este lindo tiempo. Hermanos, cantemos para ir terminando ya esta reunión. Meditemos en la letra que va a aparecer ahí. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedad, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor
felicidad con su amor. Amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, en su humilló por nuestro bien, por medio de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado me llevó, en su aflicción y la dio. En un sepulcro él nació, el cuerpo inerte del Señor, hacia el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mar, el dio el pecado potestad, el suyo soy, el mío es, puesto su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, será el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, y mira yo a él le doy. Ningún poder, ninguna paz, en él me matará, hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ninguna paz, en él me matará, hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré. Señor, te damos las gracias por poder estar aquí, Señor, reunido en tu nombre mediante este medio, Señor. Damos las gracias por esta comunidad, por este cuerpo que somos, Señor, porque nos cuidamos entre nosotros, dentro de las dificultades, como puede ser en este caso, Señor, esta pandemia. Damos las gracias porque Jesús vino a morir por nosotros, Señor, y porque Él es un medio para que nosotros podamos comunicarnos contigo, Señor, podamos estar contigo en estas dificultades, Señor. Y también, Señor, porque tú, siendo tan grande, Señor, te preocupas por cada uno de nosotros, como dijo el pastor. No te preocupas, Señor, tú te ocupas de cada uno de nosotros, Señor, de las cosas que nos ocurren cada día. Nada de eso es indiferente, Señor, a ti, siendo tan grande, Señor, siendo alguien indefinible e incomprensible por todos nosotros, Señor. Y a su vez podemos llamarte papá, papito. Eres alguien tan cercano por lo grande que eres, Señor. Te damos las gracias por ello, Señor. Te pedimos porque nos puedas guiar para cada día. Tal vez no dejar de defraudarte, porque eso es imposible, Señor, pero sí tratar de hacerlo cada día menos, Señor. Cada día estar más cerca de ti, cada día estar un paso más cerca, Señor, de lo que fue Jesús, Señor. Te damos las gracias por mandar ese modelo que dio su ejemplo, Señor, siendo hombre. Que por ser hombre hace el cristianismo, Señor, algo posible. Te damos las gracias, Señor, por estar entre nosotros y porque tú, Señor, eres nuestro Dios. Amén. Estamos orando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y hermanas y hermanas, antes de despedirnos, hoy está de cumpleaños la hermana Yolanda Yáñez, que es mi abuelita, que debe estar por ahí, y también la hermana María, nuestra María. Así que todos abramos nuestros micrófonos y cantémosle feliz cumpleaños como suene nomás, como salga.
¡Qué chismoso! ¿Quién fue?